Un saludo cordial para todos los que me escuchan en todo el planeta Tierra. Mucha gente ya se está suscribiendo a este canal, yo les agradezco infinito, fundamentalmente a los hermanos separados. Esta vez nos toca hablar de la iglesia obediente, pero antes vamos a dedicar una hermosa canción porque al niño Dios en este mes de diciembre, hoy fecha 19 del año 2019. No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Tus piernas mejillas de nieve y carmín, tus labios hermosos con ojos de abril, respecto al cuello y el dulce reír, tan profundamente se han llamado en ti. Respecto al abuelo y el dulce reír, tan profundamente se han llamado en ti. Tus piernas mejillas de miel y carmín, tus labios hermosos con hojas de abril, respecto al abuelo y el dulce reír, tan profundamente se han llamado en mí. Respecto al abuelo y el dulce reír, tan profundamente se han llamado en mí. La iglesia obediente tuvo lugar hace 5 millones de años. Desde ahí viene caminando, llega hasta nuestros días. Es totalmente diferente a la iglesia desobediente, la que ya habíamos analizado anteriormente. Según la Biblia católica, en Génesis 2:18 dice lo siguiente: dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Según la Biblia Reina Valera, en Génesis 2:18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Según la Biblia jehovista de los testigos de Jehová, y Jehová Dios pasó a decir, no es bueno que el hombre continúe solo, voy a hacerle un ayudante como complemento de ella. Todas estas frases, estos 3 versículos hablan de lo mismo. Para poder entender lo que estamos manifestando en este momento, vamos a escucharle al hermano el capítulo 1 de Mateo a partir del versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando su madre María desposada con José, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió en su hogar a María como su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a analizar paso por paso para que no haya confusiones. Aquí estamos leyendo en la pantalla: dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. A partir de esta historia que nos cuenta, ¿no?, la Biblia en 2:18, el hombre entró en un sueño profundo. Mientras él dormía, Dios sacó una costilla del hombre y de la costilla apareció la iglesia. Verán. Leamos el versículo 18. Este fue el principio de Jesús. María, su madre, estaba comprometida de José. María quiere decir nueva Eva. Ya. Estaba comprometida con José. José era el llamado a actuar como Adán durante toda la era cristiana. Pero como él no estaba en capacidad para actuar como un verdadero Adán, el Señor decidió otra cosa: enviar a su mismo hijo, a su único hijo, para que actúe como Adán en la tierra. Por eso dice aquí, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, imagínense. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Posiblemente hicieron ya el pedido para el matrimonio, ¿no es cierto? Y posiblemente José nunca se casó con María, porque él simplemente es un representante del Adán que debió peregrinar por la era cristiana, y la Virgen María es una representante de la iglesia en la tierra, verán. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Señor Espíritu Santo. Y entonces, como Adán no tenía nada que ver con la Virgen María, no, la Virgen María estaba comprometida con el Señor Espíritu Santo. ¿Cuál es el esposo de la Virgen María? Es el Señor Espíritu Santo, no es el Adán. Ya. Pero aquí dice, tenga la bondad de leer el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Ya. José, su marido, dice, perfectamente bien. Cuando Dios creó al hombre, lo creó hombre y mujer. ¿Qué quiere decir? Hombre quiere decir raza humana. Aquí marido, lo mismo, raza humana, dice. Su esposo José representa la raza humana. Pensó despedirla. ¿Qué quiere decir? No quiso hacerse cargo del pedestal a donde Dios le ponía para que actúe como Adán en la era cristiana. Pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarlo. Él tenía que actuar con la Virgen Santísima, el uno actuando como Adán y la otra actuando como Eva. Continúa el versículo 20, siga. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ya. No temas, dice
en recibir a María por mujer. ¿Qué quiere decir mujer? Pues ya saben, quiere decir iglesia humana. La Virgen Santísima va a actuar como representante de la iglesia obediente. Ya estamos hablando de la iglesia obediente aquí en la tierra. Y Adán no va a actuar toda la era cristiana, pero sí aquí como testigo de lo que va a suceder seguidamente, leyendo los versículos a continuación. Pero también aquí en este pasaje dice que José era descendiente de David, era un rey, ¿no es cierto? No era así de familia, digamos, que desciende de familia pobre, sino venía descendiendo de familia de reyes. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María. María es también la reina de cielos y tierra, de ángeles santos. No tengas miedo, tu esposa. ¿Qué quiere decir esposa aquí en este versículo? Que Dios primero creó al Adán, luego de la costilla sacó a la mujer. Entonces la mujer de Adán representa a la iglesia peregrina en la tierra, y esta iglesia es la esposa del Adán. Dice, no tengas miedo de llevarle a María tu esposa a tu casa. ¿Cuál es la casa? La casa es la era cristiana. En la era cristiana van a desenvolverse el Adán y la Eva, pero San José murió en el año 25, actuó muy poco como Adán, eso sí, hay que reconocer, y actuó muy bien, por eso se le dice el castísimo San José. Tenga la bondad de leer el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, ¿no? El papá del Señor Jesús, el Señor Espíritu Santo. El Señor Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. No nos confundamos, por favor. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Entonces le da un mandamiento, ya, el ángel Dios le da un mandamiento a José que le ponga un nombre al Señor Jesús. Ya, y le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siga. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces estaba profetizado que la Virgen va a dar a luz un hijo, ¿no? Pues ya en Isaías, y se cumplió tal como estaba profetizado. Continúe usted, por favor, el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió en su hogar a María como su esposa. Ya. Sabemos nosotros que el Adán dormía profundamente, ¿no es cierto? Vuelve a repetir aquí el pasaje del Evangelio, que el Adán está durmiendo. Mientras él duerme, Dios le saca su costilla y aparece ya la iglesia. Mientras él dormía, no se dio cuenta lo que aparecía la iglesia, ¿no es cierto? Pero en cuanto despierte, lea por favor el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya. No conoció el Adán la iglesia, pues, hasta que se forme bien. Una vez formada, ahí ya reconoce el Adán la iglesia. Tenga la bondad de leer del versículo 24 en adelante. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió en su hogar a María como su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya, perfectamente bien. El Adán José no le conoce todavía a la Santísima Virgen María,
cómo ella se está desenvolviéndose en la era cristiana, porque la Virgen María representa a la iglesia obediente en la tierra. La Virgen María representa a la iglesia infalible aquí en la tierra. Él todavía no le conoce, ¿no es cierto? Cuando ya apareció la iglesia en la tierra, que estamos viendo aquí en pantalla, entonces ahí sí ya conoció la iglesia. ¿Por qué? Porque el Adán estaba durmiendo. El rato que él despierta ya se da cuenta que la iglesia está presente y se da cuenta cómo está fundada la iglesia, ¿verdad? Fíjate, lo que vio el Adán José es esto. Ya. La iglesia fundada primeramente por el nuevo Adán. La base de la iglesia es el nuevo Adán y es la nueva Eva. Ya. Dice la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, él es la piedra que los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra angular. Vean, él es la base de la iglesia, el nuevo Adán. Subimos un poco más arriba, dice: y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer. ¿Qué quiere decir por mujer? Por iglesia, está apareciendo la iglesia ya. Porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? María es la esposa del Señor Espíritu Santo. Él no, él simplemente es un testigo, está viendo lo que sucede, cómo se desenvuelve la iglesia, cómo nace la iglesia en la era cristiana. Y dará a luz un hijo, y los llamarás su nombre Jesús. Entonces le da un mandamiento, ¿no?, el ángel del Señor a José, que al niño que nace de las entrañas de la Virgen María lo llame Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el Adán José ya se está dando cuenta cómo se estructura la iglesia. Por eso dice: y sin que él hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Repita el número 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya, la iglesia no estaba formada, faltaba que nazca la piedra. Faltaba que aparezca la piedra, el cimiento de la iglesia. Cuando ya apareció el cimiento de la iglesia, se estaba dando cuenta el Adán José, porque él venía dormido. Así habla la escritura. Desde el Génesis mismo y todo, la Biblia habla de sueños, como sueña, por ejemplo, Napoleón, todo eso. En sueños se le aparece Dios y le da la sabiduría. Y así estos sueños siempre se aparecen. Está dormida la gente, no despierta. Pero cuando despierta, el Adán José se da cuenta que ya ha nacido la iglesia con Jesucristo y la Virgen Santísima tomando parte del fundamento de la base de la iglesia. Luego viene el Papa Pedro. La iglesia está formada así, ¿verdad?, por el Adán, la Eva, luego viene el Papa Pedro, el vicario de Cristo. ¿Por qué se le dice vicario? Porque es segundo. El Señor Jesús y la Virgen Santísima está allá en los cielos, pero el vicario se hace cargo de la iglesia, representando al Señor Jesús. Eso no más quiere decir, nada más. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es lo que le dice al Papa Pedro, y por eso los papas vienen caminando desde el principio de la era cristiana. La iglesia también está organizada y fundada con los dos testigos. ¿Cuáles son los dos testigos? Los dos testigos vienen caminando desde el origen mismo del hombre. Cuando aparece ya la era israelita, vean ahí, aparece Moisés como testigo católico, acá Elías como testigo
protestante. Aparece el Adán José, acá Juan Bautista. Ambos son testigos de la iglesia. Un gran testigo, Adán José, viendo cómo se desarrolla la iglesia. Acá Juan Bautista, también otro gran testigo. A ver, leamos en el Evangelio de San Juan 3, 29, 30. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que le dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Muy bien. ¿Qué dice Juan Bautista? Es el novio quien tiene a la novia. A ver, ¿cuál es el novio? ¿Cuál es el novio? Es el Señor Jesús. Perfectamente bien. Verán, siguiendo la lectura de Mateo, cuando aparecieron los Reyes Magos, estamos de aquí en el mes de diciembre ya, cuando aparecieron los Reyes Magos, fueron a visitar al Niño Dios, y dice aquí un pasaje: al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Perfectamente bien. Vean, en la casa, ¿quién está? ¿Cuál es la casa? Inicios de la era cristiana. Muy bien, esos son los inicios de la era cristiana. Está el niño con María. ¿Cuál es el novio? El niño. ¿Cuál es la novia? María. Sigue leyendo, por favor, Peter, para poder entender. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él dice. Ya. A ver, tenga la bondad de leer en su Biblia, la Reina Valera, Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Muy bien, a ver, repite el pasaje, por favor, de Juan. ¿Qué dice? Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que le dice. Ya, ¿cuál es el amigo del novio? Es San José, le dice: coge al niño y huye a Egipto. ¿Sí o no? Ya. Continúa. Y se alegra con solo oír la voz del novio. Ya. San José se alegra. ¿Por qué? Porque él ama al Señor Jesús, a la Virgen Santísima, al nuevo Adán y a la nueva Eva, que caminan por la era cristiana. ¿Y cómo caminan? Desde un principio perseguidos, ¿verdad? Se alegra porque él va a salvar al niño de una posible muerte, y segura muerte, porque ahí murieron los niños inocentes, si saben, no. ¿Qué más dice? Por eso me alegro sin reservas. Me alegro sin reservas. Adán José es un testigo. ¿Por qué es testigo? Porque está viendo cómo se desenvuelven el nuevo Adán con la nueva Eva, que ya comenzaron a reinar en la era cristiana. Lo mismo se alegra Juan Bautista. Entonces, vean, Juan Bautista, testigo protestante; Adán José, testigo católico. Luego viene otro testigo protestante que se llama Pablo. Ustedes saben la historia de Pablo, ¿no es cierto? Y el otro testigo es el Papa Pedro. Testigo católico Pedro, testigo protestante Pablo. Pero aquí estos testigos no tienen discrepancias. Ellos tienen una misma manera de pensar, de sentir, de actuar, trabajando incansablemente en la construcción del reino de Dios. Caminan por la era cristiana, pero sin discrepancias. ¿Cómo ahora nos desenvolvemos? Los hermanos separados, creando el anticatolicismo, el sistema anticatólico. ¿Cómo ofienden a la Iglesia Católica? Lo mismo los hermanos católicos critican mucho a los hermanos separados. Por eso tenemos que tener un mismo pensamiento, porque la iglesia es una, y uno son los del pastor. Sí sabe, para el 2020 en adelante vamos a tratar
de que los hermanos separados se unan verdaderamente con un mismo sentimiento, con un mismo corazón. Luego acá hay otro hermano, verán, fíjense, aquí dice Juan Evangelista. Este Juan Evangelista actúa con Santiago. Santiago es el creador de la epístola de Santiago, esa hermosa epístola. A esa se llama epístola católica. Juan es el creador de este hermoso evangelio, también del Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, todos estos son gente sumamente preparada, sumamente culta. Por ejemplo, Juan fue discípulo de Juan Bautista. Juan Evangelista fue discípulo primeramente. Luego se hizo discípulo del Señor Jesús. Luego se hizo Juan discípulo de la Virgen Santísima, porque la Virgen Santísima era la directora del colegio apostólico. Vea cómo se preparó Juan para escribir su evangelio y para escribir el Apocalipsis. Tiene unas 3 cartas más. Sí, no, lo mismo el apóstol Pablo, vean. Qué preparación del hombre, conocida de filosofía, y cómo escribió total 16 cartas, como veremos luego. Son bien preparados y bien valientes. Por eso a los testigos de Jehová se les oye decir: nosotros somos los que predicamos en el evangelio al igual que el apóstol Juan. Dice, nosotros somos evangelistas tipo Juan, dicen. ¿Cómo se jactan, no? Los hermanos separados van de casa en casa, son bien valientes. ¿Qué pasó con Juan Evangelista? Él estuvo al pie de la cruz con la Virgen Santísima. Él se educó con la Virgen Santísima, porque la Virgen Santísima tenía mucha sabiduría, conocía bastantísimo de la palabra de Dios. La Virgen Santísima fue la que revisó todos los libros del Nuevo Testamento para que salgan a la luz, ¿no? Y qué hermosos estos evangelios. Yo quiero que comprendan cómo está estructurada la iglesia. Vamos a pasar más acá arribita, verán. Entonces, luego viene la comunidad de fieles. La iglesia está organizada de la siguiente manera: en la base, el Adán y la Eva. Luego viene el Papa Pedro y luego vienen los 2 testigos, que hemos dado lectura a los 2 testigos. Pero los testigos tienen que llevarse excelentemente bien, porque corren peligro, verán. Si los 2 testigos forman las 2 columnas que sostienen a la iglesia. Supóngase que una nomás se derrumbe, se termina la iglesia en la tierra, viene la gran tribulación, vamos a acabar con la vida en el planeta. Hablando de la comunidad de fieles, demos lectura rapidito. Dice: Jesús empezó a recorrer toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda la tierra. Entonces el Señor Jesús siempre está en la comunidad. Ahorita vamos a hablar de la familia. La gente le traía todos sus enfermos, y cuántos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Vean, Dios pone a la familia por encima de todo, no como ahora está organizada la iglesia: primero el Papa, después los pastores, de ahí viene la comunidad, y en la base a la familia, aplastada por semejantes organizaciones, la mayor parte de ellas egoístas. Muy bien, fijarás. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 7, del 1 en adelante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Después de esto vi 4 ángeles de pie en
en las cuatro esquinas de la tierra. Aquí están los ángeles de pie, todos estos que transcurren por la era cristiana. Vean, aquí San Juan Bautista murió en el año 25 de la era cristiana. Aquí hay otro Valerio Grato. Aquí la vida pública de Jesús comienza ya el año 25. El año 25 también comienza, muere el esposo de María, San José. Ustedes piensan que la creación de Dios estaba desorganizada, al menos los evolucionistas dicen que todo aparece al azar. Una persona nace así de repente porque así ha sido el destino de la vida. No es así. Cuando Dios quiere, aparece un hombre como este, por ejemplo, allí, José, esposo de la Virgen María, como es San Juan Bautista, y hacen una buena obra. Estos son, dice aquí, vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, que sujetaban a los 4 vientos de la tierra, para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Entonces, esas 4 personas altruistas, tienen gran benignidad frente a los que ya vimos. Sí vimos las 4 bestias, entonces a ellos se refiere a los 4 vientos de la tierra, que soplarán sobre la tierra. Luego dice, luego vi a otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello de Dios vivo. ¿Cuál es el oriente? El oriente es donde nace la era cristiana y lleva el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? La iglesia siempre acostumbra a santificar a los santos, ¿no es cierto? Les ponen los altares después de muertos. Entonces ellos ya llevan el sello de Dios vivo. Y aquí todos estos de la tabla de los altruistas son sumamente santos. En cambio, en la otra tabla del egoísmo vimos, los representantes de la ramera. Estas vueltas son los representantes de la iglesia obediente. Entonces dice, vi otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. Gritó con voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para causar daño a la tierra. Los 4 ángeles autorizados para causar daño a la tierra son la ramera, el falso profeta, la bestia y la serpiente. Dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. No hagan daño. ¿Qué quiere decir? La tierra, vean, aquí está, dice, primer sello. El mar, segundo sello. El tercer sello, los árboles, ¿no es cierto? Los árboles. Estamos representados por nosotros. Cuando apareció la era, en el 4.º día, la era cuaternaria, apareció el hombre. A eso se llama árboles, a los hombres que aparecieron en la era cuaternaria. Y aquí estamos hablando ya, vean, en esta tablita aparece también el 4.º sello apocalíptico, 4.º ser viviente. Aquí actúa el caballo color ocre. ¿Qué quiere decir color ocre? Parecido al sol. ¿Qué estábamos diciendo? Cuando ustedes vean en la Sagrada Escritura que aparece el sol, estamos refiriéndonos que ya hemos entrado al 4.º día de la era cristiana. Cuando ustedes escuchen hablar de mar, hemos entrado al 2.º día de la era cristiana. Así no vamos entendiendo. Por eso aquí, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. No hagan daño a toda la era cristiana, por favor, estos hijos de la ramera. Muy bien. Hasta el mar, dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de Dios. ¿Qué quiere decir marca en la frente? Son los líderes que trabajan en la construcción del reino del Señor Jesús. Estos líderes ya están marcados porque el Papa les beatifica, después les santifica, todos están marcados, estos líderes. Pero hay otros que marcados en la mano son, en cambio, los que obedecen a estos líderes, los que trabajan incansablemente en la construcción del reino de Dios, en la construcción del reino del Señor Jesús. Esos son los marcados. O sea, la gente común, como nosotros aquí, los 3 que estamos difundiendo nuestra palabra, estamos marcados
con el sello de Dios en la mano. Si fuéramos dirigentes de la iglesia, o fuéramos grandes líderes que trabajamos como el Papa Juan Pablo II, como estos grandes santos como Ignacio de Loyola, ellos son marcados con el sello de Dios en la frente. Entonces oí el número de los marcados con el sello, 144,000 de todas las tribus de Israel. A ver, comience por el versículo 5, por favor. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manases, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Verán, la iglesia de Dios aquí en la tierra apareció hace 4,096,000 años. Fecha exactita. Ahora sí, vamos a hablar exactamente, porque las fechas por donde caminó la iglesia en la tierra son extremadamente justas. No hay desvíos de ninguna clase, marcan una cronología matemáticamente precisa. Verán aquí, si usted divide 4,096,000 años, sale 2,048,000 años. Si usted divide para 2 a todas estas fechas, aparece, vean, el año, ¿qué año aparece aquí? El año 2000, 2000 años, cuando apareció la era cristiana. Hace 4,000 años apareció la era israelita, hace 8,000 años. Hace 64,000 años apareció el Adán y la Eva pecando mortalmente, ¿no es cierto? Hace 128,000 años apareció un reino del cual nadie habla, verán. Aquí dice los edenitas, el Edén. Ya, ahí es donde se desarrolló la ciencia, el árbol del bien y del mal. Probó ese fruto la nueva Eva y se destruyó todo. Todos los reinos han caído malignamente, feamente al precipicio. Todos se han destruido. ¿Por qué? Por el egoísmo del hombre. Pero esta tabla está hablando de gente buena. Dice, en primer lugar, por ejemplo, en la ramera nos dimos cuenta que existen otros nombres diferentes a estos. Por ejemplo, aquí dice la tribu de Judá. Apareció hace 4,096,000 años con 12,000 personas, 12,000 personas buenas que se desenvolvieron como líderes, como iglesia que moraliza benignamente a la tierra. Luego dice, aparece la tribu de Rubén, luego la tribu de Juan. Ahora, Dios puso todos estos nombres porque no se conocía, la ciencia no avanzaba, no se conocía qué tribus realmente vivieron por esos tiempos. Entonces tomó los nombres de los hijos de Jacob, para cada uno de los nombres para referirse a cada tribu que existió, a cada raza humana que existió en la antigüedad. Por ejemplo, el Homo Pithecus apareció hace 4,096,000 años. A esto Dios le puso el nombre de tribu de Judá. Tomó el nombre del primer hijo de Jacob y ahora aquí dice otro nombre, a Etiopithecus llevó el nombre de Rubén. Moisés Pithecus llevó el nombre de tribu de Gad. Aparece el Homo sapiens, ya, hace 512,000 años, el hombre sapiens de Aser, cuando apareció el Adán, nuestra Eva desobediente. Después aparecieron los neandertales, tomó el nombre de tribu de Neftalí, por eso de Neftalí, neandertal, medio parecido. Después aparecieron los edenitas, tribu de Manases, la tribu de Simeón, los adamitas, la tribu de Leví, alienitas. ¿Por qué se les llama alienitas
a los alienígenas que vinieron a la tierra. ¿Por qué se llama tribu de Leví? Porque los levitas fueron grandes profesores, grandes maestros que nos enseñaron a cultivar la civilización. Aquí en la era israelita, los levitas eran los que nos enseñaban la Santa Escritura, fueron maestros de la Escritura. Luego vienen los noemitas con la tribu de Isaacar, babelitas, tribu de Zabulón. Perfectamente bien, ahora verán, fijarás. La tribu de Benjamín está representada por nosotros. La tribu de Benjamín dura 2000 años, ¿no? Es el último hijo de José. Por eso dice que ya solo va a existir aquí la era cristiana, y ya de ahí sí viene la nueva Jerusalén. Ya no va a haber más fechas, se van a acabar las fechas, porque se van reduciendo los tiempos, si se dan cuenta. 32.000, 16.000, 8.000, 4.000, 2.000. Después vienen, fijarás, después vienen 1.500 y así sucesivamente va descendiendo a las fechas hasta que llega al año 0. A ver, tenga la bondad de abrir en Mateo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícil en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Continúa. Los discípulos, al escuchar, se quedaron asombrados. Dijeron: entonces, ¿quién se salvará? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Muy bien. Total son 144.000 líderes que han peregrinado por la historia de la iglesia. Llegan acá a nuestros días, ¿no? Ellos sí, con gran altruismo, trabajando benignamente porque se concluya el reino de Dios perfectamente bien. Se está produciéndose aquí en el mundo que se está llenando de habitantes. Muy pronto a nuestros ojos veremos desenvolverse 12.000 millones de personas. La tierra se va a llenar demasiado, ¿no es cierto? Cuando se produzca el día del juicio, vamos a ser juzgados desde esta fecha, desde hace 4.096.000 años. Todos estos que han existido en fechas anteriores, que son millones de años, imagínense, en la tribu de Judá cuánto habría, o sea, cuando vivió el Homo Pictus, en la tribu de Zabulón vivieron los babelitas, en la tribu de José los israelitas, y a Abraham mismo le dijo: vos tendrás hijos como las estrellas del cielo, le dijo, ¿no es cierto? Todos estos vamos a ser juzgados desde hace 5 millones de años. ¿Quiénes se van a hacer cargo de ese juzgamiento? Dice aquí, cuando todo comience de nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos. Ahí están los 12 tronos, están viendo, ¿no? Ya en la tabla. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya.
El Señor Jesús habla así, de esta manera, porque en ese entonces no se conocían las tribus que existían, o sea, las razas que existían durante todos esos 4.096.000 años, no se conocían. Por eso dice así: hará juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, dice, padre, madre, hijos, propiedades, por causa de mi nombre, recibirán 100 veces más y tendrán por herencia la vida eterna. Los santos apóstoles se van a hacer cargo ya de juzgar a las 12 tribus de Israel. Vean qué recompensa tan grande que reciben ellos, y todos vamos a recibir la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Continuemos con la tabla, ojalá vayan comprendiendo, porque se les puede volver a repetir esta tabla, pero continuemos perfectamente bien. Los escritos en la frente con el nombre del Cordero, los escritos en la frente con el nombre del Padre, ya leímos. Total 12 razas que peregrinaron desde hace 4.900.000 años. Ahora, con los escritos en la frente con el nombre del Cordero, vean, aquí están. En el año 1000, la iglesia de Esmirna. Tenemos que dar lectura de todas estas iglesias. Luego viene la iglesia primero la iglesia de Efeso, la iglesia de Esmirna. En la iglesia de Efeso se desenvolvió, dice, Esteban Mártir. Si saben la historia de Esteban Mártir, en el libro de los Hechos, lean, es una hermosa historia. En la iglesia de Esmirna se desenvolvió Esteban de Hungría, otro gran santo, ¿no? En estas iglesias también peregrinaron los papas. Aquí el Papa Pedro en la iglesia de Efeso. Ahora dice la iglesia de Pérgamo se desenvolvió Tomás Moro. De estos santos habla la Biblia, verán. Ya vamos a hablar de esto. Tomás Moro y el Papa León X. Martín Lutero tuvo discrepancia con el Papa León X. Miguel Cerulario tuvo discrepancia con el Papa León IX. Aquí tenemos un compatriota nuestro, se desenvuelve a partir del año 1914, este hermano Miguel. Fíjense, el hermano Miguel es nacido aquí en nuestra tierra ecuatoriana. Aquí también se desenvuelve la iglesia evangélica con Elena de White. No sé si ustedes escucharon a Elena de White. Los que transitan por el lado izquierdo son hermanos católicos. Los que transitan por el lado derecho son los hermanos separados, los hermanos protestantes. Perfectamente bien. Aquí actúa en el año 1916 el Papa Pío X. El Papa Juan Pablo VI actúa en 1978. El Papa Pablo VI murió en el año 1976. A esta se llama Iglesia de Filadelfia. En 1978 actúa José María Escrivá de Balaguer, un gran santo. ¿Cómo va desenvolviéndose la iglesia? Hasta que llegamos al año 2007, aquí se desenvolvió el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, ¿ya? Pero también se desenvuelve un Clemente Domínguez, testigo protestante, que se proclamó a sí mismo Papa dentro de la iglesia palmariana. La iglesia de Clemente Domingo es iglesia palmariana, se llama iglesia palmariana. Vean cómo se reducen los tiempos hasta que llegamos al año 2039 y se termina la iglesia. Esta es la cronología de la iglesia. Perfectamente. Ya vamos a leer seguidamente en qué consiste la iglesia de Efeso. Pueden ustedes abrir en Apocalipsis capítulo 2. Al ángel de la iglesia que está en Efeso. Muy bien, siga. Escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Ya, siga. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos
y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles, y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya. Ya, hasta ahí. Aquí estamos hablando de las 7 iglesias. Total, en la era cristiana existieron 7 iglesias. La primera iglesia en el primer día de la era cristiana se llamó Efeso. Aquí en el versículo 1, capítulo 2 del Apocalipsis dice: al ángel de la iglesia que está en Efeso. ¿Qué quiere decir ángel? Quiere decir a la raza, a la humanidad de la iglesia que está en Efeso. Es que si lo escribe. Esto dice el que tiene las 7 estrellas, los 7 tiempos en su mano, y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro son las iglesias que peregrinaron una cada día durante 7 tiempos. Ya. Conozco tus obras, le dice a los que vivieron en Efeso. Ya conozco tus obras. Eso se está refiriendo a la iglesia católica, perfectamente bien. En todos los 7 tiempos Dios le llama la atención a la iglesia católica, y lo que hay que admirarse es que le habla la verdad. Pues, el Espíritu Santo conoce cómo iba a actuar la iglesia católica y les habló la pura y neta verdad, cómo iban a actuar cada una de esas iglesias por la era cristiana. Muy bien, fijarás. Seguimos. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Aquí se desenvolvieron grandes santos. Por ejemplo, verán, en la iglesia de Efeso se actuó Juan Bautista e Ignacio de Antioquía. Estos caminan con cronología matemáticamente precisa, marcando fechas determinadas, bien determinadas. Juan Bautista en el año 23 entró preso. En el año 107 murió Ignacio de Antioquía, una ciudad allá en Palestina, Antioquía, donde la gente ya comenzó a llamarse católicos. Nació la religión católica en Antioquía con este Ignacio, San Ignacio, que murió en el año 107. De esto estamos hablando, del comportamiento de este Juan Bautista y de Ignacio de Antioquía, que murió mártir. Ambos murieron mártires. Pero acá existen los nicolaitas, los cismáticos, los sinagogos. Aquí mismo habla, en Efeso no solo estuvieron actuando los verdaderos santos, también los hombres tibios. Por eso dice inegoísmo. Todos han de pensar que el antónimo de altruismo es el inegoísmo. No es así. Ustedes saben que el egoísmo tiene un concepto. ¿Cuál es el concepto de egoísmo? Es el amor que uno tiene a sí mismo, que le hace marcar a su propio interés con perjuicio de los demás. Ese es el concepto. En cambio, el concepto de egoísmo es desde el paso que uno sigue para salir del egoísmo y entrar al altruismo. Eso es el inegoísmo. Entonces, por eso aquí el arte del inegoísmo son las religiones que aparecen, miles de religiones. Aquí están viendo el maniqueísmo, el nestorianismo, los maometanos y así sucesivamente. Creen que al meterse en cada una de estas sectas ya están salvados. No, recién están dando un paso. Tienen que volver a la iglesia católica para salvarse, ya, según la palabra de Dios. Muy bien, sigue. Y es que has perdido tu amor del principio. Ya, ahí espera, pero tengo algo en contra tuya, que has perdido el amor del principio. Si ustedes leen Hechos 2:42, ahí se mira cómo actuaron los primeros cristianos. En Hechos 2:42, por favor, lean, no alcanza para el tiempo para leer todo esa maravilla, cómo actuaron los primeros cristianos. Dice, por eso dice aquí, pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Se perdió la buena tradición de la iglesia a partir del año 70, porque se destruyó Jerusalén.
y comenzó la vida así mundana. Sigue. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Ya, vamos ahí. Date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. Entonces Dios no quiere que vivamos como el ángel Luzbel, que ya se fue al precipicio sin fin. Por eso dice, recupérate. Dice. Ya hicimos mal en no perseverar en el buen comportamiento que tuvo la Virgen María y sus santos apóstoles. Eso habla Hechos 2:42, diciendo, es una maravilla de actuación. Caímos de ahí y nos metimos a hacer cosas que no vienen al caso, cosas que a Dios no les gusta. Y vuelve a lo que antes sabías hacer, vuelve a actuar como actuó la Virgen Santísima y los grandes santos como Juan Bautista. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero a su lugar. Entonces, viene y ya cambia el Señor Dios Todopoderoso. El primer candelero se llamó Efeso, ahora ya va a cambiar al otro candelero que se llama Esmirna, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. El 5 tiene la bondad. Date cuenta, Sigue. pues, de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré contra ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los Nicolaitas, que yo también aborrezco. ¿Quiénes son los Nicolaitas? En la era cristiana actuaron los sinagogos, los cismáticos. Los Nicolaitas son, vean, dice aquí, filosofía, afecto, arte, cismáticos, intelecto, ciencia, sinagogos. Los testigos, voluntades religiosas, tuvieron buena voluntad aquí. Si no hubiese sido por estos buenos testigos que transitaron por la era cristiana, se destruía la iglesia. No hubiese habido iglesia. Ya, entonces aquí toditos son filósofos, vean. Desde el inicio de la era cristiana, vean, ahorita en el año 1792 actuó este testigo, digamos, este filósofo. Luego Federico Jacobi, William Miller, Adolfo Becker, toditos son testigos. Jorge Libraga, Thomas Kuhn, todo eso, todos son testigos en esta digamos, todos son filósofos. Continúa. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu de las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ya, muy bien. Volvamos a repetir, pero es algo positivo que rechaces la conducta de los Nicolaitas, que yo también aborrezco. A los filósofos les aborrece Dios, porque ellos no se fundan para lanzar sus teorías en el mensaje de la Escritura Divina, no. Ellos hablan tomando en cuenta su propio pensamiento y no el pensamiento de Dios. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Ya, estos verdaderos santos que transitaron por la era cristiana y llegan a nuestros días, son los vencedores que han comido ya el árbol de la vida. El árbol de la vida es la vida eterna. El Señor Jesús vivió, el Señor Jesús, o sea, el Señor Espíritu Santo vivió en ellos, actuó en ellos, que está en el paraíso de Dios. Ellos ya están en el paraíso de Dios. Ahora pasemos brevemente a estudiar la iglesia de Esmirna. Por favor, el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico.
Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Ya, sé que sufres y eres pobre. Eso le está diciendo a los católicos que vivieron en el segundo día de la era cristiana. Ya, sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. ¿Por qué eres rico? Porque esa gente era buena. No son como nosotros los que vivimos los últimos tiempos. Estamos metidos en la peor corrupción, porque han vuelto en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. ¿Cuáles son los que pretenden ser judíos y no lo son? Judío era el Señor Jesús, ¿no es cierto? Ya, eso quiere decir que el Señor Jesús y estos santos, Juan Bautista, Ignacio de Antioquía, Romualdo de Ravenna, Domingo de Sílaro, estos son los que siguen al Señor Jesús. Estos son los propios judíos. Pero no es que, por ejemplo, Alfonso de Ligorio, el Papa Pío VI, todos estos son verdaderos santos, sino que se les dice judíos porque Jesús era judío, ¿no es cierto? ¿Ya? Y siguen el comportamiento de Jesús. Entonces dice: sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son. ¿Cuáles son los que pretenden ser judíos? Federico Jacobi, William Miller, el creador de la iglesia adventista. ¿Qué les parece? Y aquí hay otros nombres: José Smith, creador de los mormones. Aquí Federico Nietzsche, un filósofo ateo. Dice: sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es de Satanás. ¿Qué quiere decir su sinagoga? Su iglesia, su mensaje, sus conferencias son las de Satanás, no son las de Dios. Sus teorías, sus libros, todos estos tienen un libro. Por ejemplo, Nietzsche tiene libros todos considerados ateos, todos no hablan de Dios, sino solo de la fuerza de voluntad que tiene la gente maligna. Continúa: no tengas miedo porque lo que vas a padecer. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. ¿Qué dice aquí? En el segundo día de la era cristiana apareció Miguel Cerulario, que se rebeló ante el Papa León IX. El Papa de León IX les excomulgó porque se rebeló y despreció la autoridad del Papa. Se fundó la iglesia ortodoxa. Aquí dice, nació el ortodoxismo. Acá, en cambio, también el Papa Pedro tuvo discrepancias con el apóstol Pablo, pero pudieron salir de esas discrepancias en el concilio de Jerusalén. Solucionaron el problema. Acá, en el cisma de Oriente, no pudieron solucionar. Se separó la iglesia ortodoxa de la católica y ahora caminaron por separado. Entonces, a eso llaman: no tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Están en la cárcel estos ortodoxos porque se separaron de la iglesia católica. Fíjese, ¿no es cierto? Se separaron de la iglesia católica. Dice: serán 10 días de prueba. 10 días de prueba quiere decir hasta el final de los tiempos, porque solo tiene 12 tiempos y ahorita ya estamos llegando al 11º tiempo. No, perdón, todavía no llegamos al 11º tiempo. Estamos en el 7º tiempo, ya mismo llegamos al 10º. Hasta el 10º tiempo van a sufrir estos pobres ortodoxos. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba.
permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Cuál es la corona de la vida? Es el cielo eterno. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu de las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Ahora vamos a pasar a estudiar brevemente la historia de la iglesia de Pérgamo. Tengo la bondad de leer el versículo 12. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Ya, escribe esto a la raza, a la humanidad. Dice, escribe esto al ángel, que quiere decir raza, humanidad, de la iglesia protestante de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Cuál tiene la espada aguda de doble filo? El Señor Jesús, con su santa palabra penetrante, ¿no? Esa es la espada de doble filo. Pero también ahí ya nacieron los hermanos protestantes, entonces ellos también evangelizan. A eso se llama espada de doble filo. Católicos y protestantes, espada de doble filo, porque evangelizan. Sigue. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas, Ya. mi fiel testigo. Muy bien, dice aquí, sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. El trono de Satanás, aquí vemos Martín Lutero, ya, también otros. ¿Por qué dice el trono de Satanás? Aquí en el tercer día de la era cristiana murieron varios santos. ¿Por qué? Porque existió una ley contra ellos, que a los que hablaban mal de la palabra de Dios, dizque, y les cortaban la cabeza. Ahí murió, por ejemplo, en el año 1600, murió, aquí no está la muerte de Giordano Bruno. Giordano Bruno fue quien dijo que los planetas giran alrededor del Sol, pero en esa fecha no creían eso, pues la Iglesia Católica. Le mataron, le cortaron la cabeza. Murió otro que se llamó Tomás Moro. Leamos aquí, ¿verdad? Están hablando de Tomás Moro. Sé dónde vivo, es donde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre. ¿Cuál se aferra firmemente a mi nombre? Ignacio de Loyola y Tomás Moro. Los creadores de la contrarreforma son esos, ¿no? El creador de la reforma fue Martín Lutero y Juan Calvino. Y no has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas. Antipas quiere decir Tomás Moro. Mi fiel testigo. Tomás Moro fue cortado la cabeza por orden del rey Enrique VIII, rey de Inglaterra, anglicano, el protestante. Ahí donde vives, en esa tierra de Satanás, vean qué crímenes nomás se cometieron en el tercer día de la cristiana, con la guerra de religión, con la noche de San Bartolomé, que ya hablamos anteriormente, donde Dios lee el versículo 14 en la bondad. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam, Ya. el que enseñó a Balaam a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Pero tengo alguna cosa contra ti, toleras a los que profesan la doctrina de Balaam. Eso, Balaam quiere decir, si ustedes comienzan a leer desde el último de la palabra Balaam, dice ahí Martín Lutero, clarito, pero también existió otro que se llamó Martín Bucero, ¿ya? Que hicieron tanto daño a la Iglesia Católica, fundando el protestantismo. Dice, a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balak, otra vez, comience, porque el idioma israelita, ¿no es cierto?, el cual hablaba el Señor Jesús, la iglesia
estaba escrito en arameo. Esos idiomas se leen de acá, de la derecha para la izquierda. Nosotros pues estamos leyendo de la izquierda a la derecha. Aquí dice Balak. Si leen desde el último, dice Calvino. Entonces dice que Martín Lutero le enseñó a Balak a hacer tropezar a los israelitas. ¿Cuáles son los israelitas? El Señor Jesús era israelita. Entonces vienen estos santos, grandes santos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. ¿Ya? Y muchos hicieron caso. Miles se convirtieron al protestantismo por consecuencia de Calvino y Lutero, con la prostitución. ¿Qué quiere decir la prostitución? Que hacen caso a la ramera, ya, a los que engañan al pueblo, no hacen caso a Dios. Y las carnes sacrificadas a los ídolos son las liturgias que cada una de las sectas comenzó ya a proclamar, a fundar. Liturgias que no vienen al caso, que no adoran a Dios, sino hacen cultos, inclusive satánicos, ¿no es cierto? Lo mismo, sigue el 15. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas, ahí donde tú estás. A ver, en el año 1546 un nicolaita puede ser Erasmo de Rotterdam, ¿no es cierto? Pero hay otros hay. Sinsenfort, aquí, si ustedes leen la Biblia, entonces, si están viendo, ustedes lean acá Pedro Canicio, René Descartes, John Luke. Claro que para los líderes de la Iglesia Católica, estos son excelentes filósofos y hacen caso a ellos, pero aquí no, dice, lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas, de los filósofos, ahí donde tú estás. Entonces Dios no quiere que escuchemos a estos filósofos. Claro que hablan algo bueno, inclusive en la Universidad Católica se estudia 6 años de filosofía, imagínense, estudiándoles a todos la teoría de estos, el fundamento de estos. Entonces eso no le gusta a Dios. Sigue, el 16. Recupérate, pues si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. Muy bien, entonces dice, recupérate, pues si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. ¿Cuál? Con la palabra de Dios, porque ya van a ser una nueva era, un nuevo día, ¿no? Sigue. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu de las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso, le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. El que tenga oídos oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. El mensaje del Espíritu Santo a las iglesias. El mensaje del Espíritu Santo es el Evangelio del Señor Jesucristo. El que tenga oídos dice oír este mensaje. Al vencedor le daré un maná misterioso, el Evangelio del Señor Jesucristo, el pan bajado del cielo, el Espíritu de Dios que entra a nosotros y habla a través de nosotros. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. La piedra significa, somos templo del Señor Espíritu Santo, somos columna de Dios. Si usted es un buen evangélico, se convierte en la columna del templo. Camina por donde camina. Les dije, Juan, el apóstol Pablo, y así sucesivamente. Los católicos llevan el ejemplo del apóstol Pedro. Eso es que dice el Eterno. Les daré también una piedra blanca. La piedra blanca es el fundamento puro, limpio. Ustedes sirven de columnas al templo. Entonces, si ustedes no dejan de ser columnas, se derrumba el templo. Con el nombre nuevo grabado en ella. ¿Cuál es el nombre nuevo? Ustedes han salido ya del egoísmo, entramos al altruismo. En el altruismo actúan gente muy buena, muy obediente, que solo conoce el que la recibe. Entonces, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, ustedes ya caminan con el Señor Jesús, y quiero que así sigan los pasos del Señor Jesús, sin retroceder como lo hizo la Virgen Santísima.
Vamos en la siguiente clase a hablar ya de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Sardes, de la iglesia de Filadelfia, con temas bien interesantes. No se pierdan. Muchas gracias.